Que las autoridades religiosas vigentes cuando Jesús estaba en la tierra no aceptaran la autoridad de Jesús, hasta cierto punto era aceptable. Que estuvieran celosos porque la multitud seguía y atendía las enseñanzas del maestro, puede tener una explicación. Pero que los discípulos de Jesús no entendieran el lenguaje del maestro resultó una fuerte llamada de atención. Jesús tuvo que decirles, también ustedes saben, pero no entienden las verdades del Evangelio. Disfrutemos hoy esta palabra y obtengamos las lecciones para cada uno. Así es un maestro. Sí, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, porque tú nos enseñas esta dinámica preciosa de enseñanza-aprendizaje. Sí, un maestro confronta, un maestro examina, un maestro evalúa, un maestro felicita, un maestro corrige. Y en estos pasajes vamos a encontrar cómo al enfrentar a los que estaban en desacuerdo contigo, también pudiste dar lecciones a los que estaban de acuerdo contigo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por los corazones y los oídos dispuestos, ungidos por el Espíritu, para que todos disfrutemos la palabra. Amén. Vamos a Mateo 16, del 1 al 4, y estaremos revisando también Marcos 8:13. Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Jesús regresa de Decápolis. Llega nuevamente a Israel y hasta ahí vinieron una comitiva de autoridades religiosas para oponerse a su enseñanza. Los fariseos, cuando iniciaron, deseaban preservar la cultura judía y enfocarse en guardar la ley y los profetas. Pero desafortunadamente le dieron más importancia a las tradiciones y cosas externas que al amor, misericordia y justicia, que era el verdadero espíritu de la ley. Los saduceos eran un grupo no numeroso, pero de mucho poder en los tiempos de Jesús, sobre todo porque tenían recursos económicos, comerciantes ricos y funcionarios del gobierno judío. A diferencia de los fariseos, los saduceos solo aceptaban la autoridad de la ley de Moisés. No creían en la resurrección ni en la existencia de los ángeles. En el tiempo de Jesús, el sumo sacerdote del Sanedrín era saduceo. A pesar de sus diferencias de credo o creencias, se unieron en esta ocasión para tentar a Jesús, pidiéndole una prueba o señal que les permitiera comprobar su autoridad. Pues como no aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado, estaban seguros que Jesús no podría cumplir esa exigencia suya. Para ellos, los milagros que hacía Jesús no procedían de Dios, porque ya habían decidido no creer en Jesús, así que buscaban otra procedencia, llegando a pensar y a decir que solo Dios podía enviar una señal desde el cielo, como cuando en el tiempo de Moisés descendió el maná. Dice Mateo 16:2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. En la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima, dando a entender que con solo levantar la mirada hacia el firmamento, ellos podían conocer el estado del tiempo para el día siguiente. Mateo 16:3 expresa, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. En la traducción en lenguaje actual se lee, pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, hoy va a ser mal tiempo. Jesús les asigna el calificativo de hipócritas. Los hipócritas son los que dicen una cosa y hacen otra, esto es, son capaces de señalar los hechos, pero no comprenden su significado. Quiere decir, si pueden distinguir el aspecto del cielo,
¿Cómo es que no pueden distinguir las señales de los tiempos? Conviene recordar que existen dos maneras de calificar el tiempo. Una es a la manera de Dios, que se conoce como tiempo kairos o tiempo de Dios. La otra es la manera humana, que se conoce como tiempo cronos o tiempo del hombre. Lo que nos permite precisar un poco más esta expresión de Jesús. O sea, les está diciendo, por su edad y experiencia, aprendieron a pronosticar el estado del tiempo con solo mirar hacia el cielo y según la afluencia de las nubes, la velocidad del viento, la claridad u oscuridad del momento, ustedes saben qué les espera para el día siguiente. No obstante, ustedes no han aprendido a entender ese tiempo en relación del trato de Dios con su creación en general y con el hombre en particular, pues desde el Antiguo Testamento, que para ese tiempo estaba en los rollos de la ley, los profetas y los salmos, mi padre ha estado buscando la comunicación con la obra máxima de su creación, que es el hombre. Y desde el mismo momento en que Adán decidió desobedecer a Dios, perdiendo la comunicación con su creador. Dios le dio la primera promesa de la salvación por gracia cuando le dijo a Eva, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahí está la primera señal que apuntaba hacia Jesús, porque Jesús nació de una mujer como todos los humanos, porque era necesario tomar la forma humana cuando se cumplió el tiempo de venir a la tierra. Pero no lo vieron los judíos. Otro tiempo muy importante y destacado que apuntó, que señaló de señal hacia Jesús, cuando los profetas, Isaías, que se conoce como el profeta mesiánico, entregaron muchas palabras que eran señales de la venida del Mesías, pues profetizaron el lugar, Belén, el momento. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La ascendencia de la llegada del Mesías, el Hijo de Dios, a la tierra. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces como hombre. El libro de los Salmos, precisamente en el Salmo 68, anuncia que Jesús cautivaría la cautividad, esto es, destruiría lo que estorba al hombre para poder relacionarse con Dios. Eso que estorba se llama pecado, que Jesús al morir en la cruz pagaría la deuda por el pecado y al resucitar de entre los muertos sellaría la victoria contra el enemigo de Dios. Sigue diciendo, llevó cautiva la cautividad, dando regalos a los hombres y también para los rebeldes, a fin de que habite en ellos Jehová Dios. Esto solo por mencionar algunos destellos del anuncio de la venida del Mesías a la tierra. Los escribas, los fariseos, los saduceos, que en ese tiempo eran autoridades religiosas del pueblo judío, conocían bien esta palabra, pues tenían los rollos en donde estaban escritas estas verdades. Por eso Jesús les dice acertadamente, hipócritas, pues saben distinguir muy bien los acontecimientos del tiempo cronos, el tiempo de los hombres, pero teniendo la palabra de Dios en sus manos, no ven, no distinguen el tiempo de Dios. Dice Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Para este momento los escribas y fariseos ya habían acordado matar a Jesús, pues lo veían como un hombre más que hacía milagros por Beelzebú, o sea, por el diablo. Así que en su corazón había maldad. De ahí que los calificativos de generación mala y adúltera son muy apropiados, pues aunque ya no tenían ídolos, sí le habían dado más importancia a la tradición que a Dios. Desde ese punto de vista, después de todos los milagros que señalaban la llegada del Mesías a la tierra, que para ellos no tenían ninguna importancia,
Jesús ya no cayó en su juego, si se puede expresar de esta manera, sino que mostró su autoridad. Suspendió toda manifestación milagrosa en ese momento, aunque no los dejó sin señal. Les dijo atinadamente, la única señal que tienen presente es lo que le sucedió a Jonás, que prácticamente murió cuando el pez se lo tragó, pero después de 3 días el pez lo arrojó en la costa. Jesús está anticipando su muerte y resurrección, que es la señal de su autoridad y el sello de su victoria. Cristo murió y resucitó. Dice Marcos 8:13, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. El relato dice que los dejó, no los abandonó. Los deja por un tiempo para que reflexionen y piensen en lo que les ha enseñado. Por el momento, Jesús continuó con su trabajo, volvió a la barca y se fue al lado opuesto. Ahora vamos a revisar algunas citas. Quiero mencionarlas porque estamos entre el Evangelio de Marcos y Mateo con estos asuntos. Marcos 8:14, Mateo 16:6, Marcos 8:16 al 21, Mateo 16:11. Cuando hacemos este enlace de uno y otro autor del Evangelio, lo que estamos haciendo es relatar lo que ambos dicen de un acontecimiento. Esto nos permite comprobar la unidad de las escrituras y disfrutar la palabra. Marcos 8:14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Este pasaje se registró cuando no había pasado mucho tiempo después de que se habían alimentado a más de 4,000 personas en un momento determinado. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Se subieron a la barca y no se percataron que solo llevaban un pan, lo cual materialmente no les alcanzaría para alimentar por lo menos a las 13 personas, los 12 discípulos y Jesús a su lado. Dice Mateo 16:6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús se detiene y les hace una observación como diciendo, miren con cuidado porque los fariseos y los saduceos no les están enseñando la verdad. En este versículo, Jesús usa la expresión levadura en lugar de doctrina o enseñanza, debido a que estas autoridades le daban más importancia a la tradición, lo que convertía sus enseñanzas y prácticas en enseñanzas y prácticas falsas, equivocadas, pecaminosas, porque engañaban a la gente que no tenía manera de conocer la voluntad de Dios, pues no contaban como hoy con ejemplares de la Biblia. Para ese momento era el Antiguo Testamento. Marcos 8:16 dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Los discípulos relacionaron la palabra levadura con la elaboración del pan para su alimento material, pero Jesús se refería a las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Marcos 8:17 dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Jesús sorprende a los discípulos con esta expresión, que parafraseada podría expresarse, ¿cómo es posible que no se den cuenta de qué estoy hablando? Marcos 8:18 dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Jesús les ayuda a entender su expresión, pero como buen maestro les hace una serie de preguntas que les motivarán a reflexionar y tratar de saber qué es lo que quiere decir su maestro con estas preguntas. Su reflexión pudo haber sido, tiene poco tiempo que ustedes vieron cómo con 5 panes y 2 peces, después de dar gracias, pudimos dar de comer a más de 5,000 personas.
Todavía tienen menos días que con 7 panes y unos pocos peces comieron más de 4,000 personas. ¿Por qué piensan que al decirles que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos, me refiero a la comida material? Mateo 16:11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ustedes bien saben que yo, Jesús, enseño desde el punto de vista espiritual. Si fuera asunto material, tenemos un pan, somos 13. Yo, Jesús, puedo multiplicar la comida material si es necesario. No me refiero a esa comida, por favor. Piensen que me refiero a la enseñanza que los fariseos y saduceos están entregando. Por otro lado, en los tiempos de Jesús, si bien la levadura se usaba para hacer pan, a la palabra levadura se daba otro significado. Ese significado era como un símbolo de influencia, porque así como una cantidad pequeña de levadura puede afectar toda la masa del pan, hablando materialmente, esa enseñanza de los fariseos y los saduceos, que eran reconocidos por la sociedad como autoridades y maestros de la palabra de Dios, al entregar una enseñanza equivocada, malintencionada, una enseñanza hipócrita, se estaba echando a perder toda la sustancia de la palabra que Dios había enviado a su pueblo por medio de Moisés, de los profetas y de los salmos. O sea, toda la enseñanza que está en el Antiguo Testamento. Para los que leen o escuchan hoy este pasaje, también cabe la reflexión, ¿es aplicable a la vida de los habitantes de la tierra hoy? ¿Cómo está la relación con Dios de cada uno de los seres humanos? ¿Buscamos aplicaciones textuales, literales, materiales? En fin, el consejo es estar reflexionando sobre lo que entendemos de la palabra y lo que realmente quiere decir la palabra. Ahora, esto se conseguirá en la medida en que se pueda depender del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que aplica la palabra. Vamos a Marcos 8, 22 al 26. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Bethsaida quiere decir casa del pescado o casa de pesca. Durante el tiempo de Jesús cambió su nombre a Julias. También la identificaban como Bethsaida Julia. Bethsaida fue una ciudad pesquera en la costa norte del mar de Galilea, donde vivían algunos de los apóstoles de Jesús, Pedro, Andrés y Felipe. Jesús hizo varios milagros en Bethsaida. Revisemos. En Marcos 8, 22 al 26 está la sanidad de un ciego. Es este pasaje que estamos revisando. En Marcos 6, 45 al 52 está registrado que Jesús caminó sobre el agua. En Lucas 9, del 10 al 11, anotamos que alimentó a más de 5,000. No obstante, también la reprendió porque fue una ciudad incrédula. En Lucas 10, 13 al 15, Jesús dijo, ay de ti, Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, tiempo ha que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Ahora bien, al regresar al evento específico que detalla este versículo, dice que le llevaron al ciego y le rogaron que le tocase. Seguramente fue la manera de decirle a Jesús, te suplicamos que pueda ver este hombre. Ese ruego derivó en una sanidad, usando el sentido del tacto. Pues en otros pasajes registraron sanidades en los ciegos, pero con diferentes métodos y formas de hacer que los ciegos pudieran ver, lo que lleva a la reflexión de que Dios tiene innumerables formas de hacer posible lo que para los hombres es imposible.
Otra manera de decirlo es que Dios no siempre usa el mismo método. Marcos 8:23 dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Cuando se lee el Evangelio resulta interesante encontrar que Jesús sanó a varios ciegos utilizando diferentes formas. Lo repetimos porque es necesario. La ceguera física está relacionada con la oscuridad. La persona ciega generalmente desarrolla otros sentidos, como el oído y el tacto, para relacionarse con el mundo exterior. Y hoy se cuenta con muchos elementos e instrumentos que facilitan el desempeño de un ciego entre la sociedad actual. La ceguera espiritual se relaciona con la oscuridad espiritual que no permite a estos ciegos ver la gracia, la grandeza, el favor, la compañía, la provisión de Dios para sus vidas. El que Jesús toma la mano del ciego y lo saca fuera de la aldea indica que era necesario para el ciego comprobar que le tenía confianza a Jesús y Jesús a él. Al dejarse guiar por un desconocido, para él hasta ese momento, también indica que es necesario tener momentos de intimidad con Jesucristo. No importa el lugar, es la disposición del corazón en un momento de necesidad o en un momento de relación personal con el Maestro, aceptando depender de Él totalmente. Esta aceptación, entrega y disposición se vieron compensadas con un acto de contacto físico más preciso e intenso. Escupir saliva en sus ojos, poniendo sus manos encima y enseguida identificándose con el ciego. E inmediatamente preguntar cómo se sentía, si veía algo que veía, para investigar el resultado de esa experiencia. Si bien el milagro depende solamente de la voluntad de Jesús y de su poder divino, Jesús tiene atención con el ser humano que trata de relacionarse con él. Le trajeron al ciego. Jesús los recibe. Lo toma de la mano, lo lleva a otro lugar. Algo tiene que decir el hecho de que lo sacó de la ciudad. Hasta cierto punto complace a los que llevaron al ciego, pues Jesús le impone manos y va más allá cuando escupe, cuando le pregunta, ¿qué ves? Como promoviendo que el hombre también participe en su propia sanidad. Dice Marcos 8:24. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Otro aspecto para analizar en este evento glorioso de sanidad de un ciego es que podemos contemplarlo como una sanidad progresiva, por fases, por etapas, lo que ayuda a esperar en Dios. Cuando no se recibe la sanidad de forma instantánea, rápida, precisa, pero sí se recibe una primera parte de la intervención divina por haber solicitado directamente a Jesús su participación en la sanidad, no solo de un ciego física o espiritualmente hablando, sino cualquier enfermedad de cualquier tipo, en cualquier edad, no importa el momento. Dios es bueno y fiel en tales condiciones y siempre la fe en el poder sanador de Jesús es la que ayuda a perseverar creyendo en la sanidad que ya ha comenzado. Marcos 8:25 dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. La reacción del maestro fue ternura, comprensión, paciencia, apoyo, seguridad, solución. Le puso otra vez las manos sobre los ojos. Jesús potenció el uso del sentido del tacto para un hombre que seguramente había desarrollado ese sentido a fin de comunicarse con los demás. Ahora, uno de los hombres, que no era cualquier hombre, en ese momento Jesús era Dios hombre. Lo volvió a tocar. Le tuvo paciencia. Esa conducta del maestro produjo familiaridad.
confianza, desarrollo de la fe en este hombre y el resultado que vio de lejos y claramente a todos. Jesucristo es el mismo hasta hoy, así como las personas que llevaron al ciego hasta donde estaba Jesús, porque sabían que Jesús era el indicado para esta manifestación de poder sanador en un hombre ciego. En este mismo instante, si alguien estuviera padeciendo algún tipo de enfermedad, no solamente ceguera, como ya dijimos, tenga confianza. Jesús es el único que puede sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya en el Nuevo Testamento se puede comprobar que una vez que Jesús resucitado regresó al cielo, sus discípulos, convertidos en apóstoles o enviados, en el nombre de Jesús, vieron milagros, sanidades, resurrecciones. O sea, sigue Jesucristo, el hacedor de milagros y maravillas, sanando, liberando, salvando hasta hoy y seguirá haciéndolo porque es bueno, es fiel, es eterno y todopoderoso. Dice Marcos 8:26, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Para este momento de su servicio a la humanidad como hombre, como ser humano aquí en la tierra y representante del reino de los cielos, tenía cuidado de que su fama no siguiera aumentando, pues según el tiempo Kairos, no era el momento para que fuera crucificado. Así que la recomendación, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Al ser obedecida, ayudaría a que no se apresurara el evento que debía tener fiel cumplimiento en el tiempo de Dios. Qué importante es conocer el tiempo de Dios y hacer lo que coincida con el tiempo de los hombres, atendiendo a sus recomendaciones. Aquí hay varias cosas. Si tú necesitas ayuda, ahí está Jesús. Cristo vive y el Espíritu Santo como su representante está aplicando la palabra, está avivando tu fe y puedes conseguirlo. Conseguir lo que tú necesites. Sanidad espiritual, sanidad física, sanidad mental, sanidad emocional, sanidad económica. Si tú eres hijo de Dios, si tú ya conoces al Señor y eres enviado, haz tu trabajo. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos, porque su voluntad es muy importante para que no nos tenga que decir el Señor, ustedes saben, pero no obedecen. Que Dios nos ayude. Podemos disfrutar estas enseñanzas en el canal YouTube a nombre de Rosadela Hernández y disfrutando la palabra en Facebook con los hermanos de Ventana Virtual Radio Cristiana. Dios les bendiga.